Bueno, ahí ya se está grabando, esperemos que se esté transmitiendo y si no, posteriormente la vamos a publicar, ¿sí? Para que la puedan ver más de nuestros alumnos, compañeros, asistentes y bueno, todos aquellos que les interese este tema. Les doy la bienvenida a esta conferencia que vamos a tener el día de hoy. Como bien saben, bueno, no sé si ya han estado acudiendo a las demás conferencias, han sido temas muy importantes, temas que pues nos interesan a muchos, ¿verdad? Tal vez haya por aquí algunas personas que por el tema que el día de hoy vamos a tratar, tal vez pueden ser psicólogos, tal vez puedan ser padres de familia, docentes. Este tema es de gran importancia. Y pues le damos la bienvenida, bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes a las conferencias de AMAPSI y le damos la bienvenida a la psicóloga Karen Ventura. Les voy a contar un poquito acerca de ella y posteriormente les cuento acerca de la plática que vamos a tener el día de hoy. La licenciada Karen Ventura es psicóloga infanto-juvenil y bueno, ella realiza detecciones, valoraciones, diagnósticos e intervenciones en varios temas como a través de la terapia cognitivo-conductual, intervención de trastornos del desarrollo, en discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje, trastorno de la comunicación, estimulación del lenguaje, estimulación cognitiva, manejo de límites, problemas conductuales, problemas emocionales como ansiedad, depresión, orientación a padres y escuelas para padres, como lo estamos viendo el día de hoy, que tenemos el gusto de estar con ella. Ella pues nos va a compartir mucha información muy importante acerca de el tema del día de hoy que se llama autismo, una condición de vida que debemos conocer. Entonces, no sé si ya esté lista, licenciada Karen. Sí, ¿Sí? claro, cuando ustedes me indiquen ya iniciamos. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a comenzar. Él ya está activado para que pueda comenzar a compartir su pantalla. Vamos a tener, les recuerdo que en estas pláticas, si ya han estado, vamos a tener aproximadamente entre 50 a 60 minutos de conferencia y posteriormente 15 a 20 minutos para poder realizar las preguntas que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, si gusta, podemos comenzar. Bienvenida. Claro, de un segundito voy a compartir, nada más. Claro. Ah, Listo, nada más si me confirman si se ve bien la presentación. Yo ya la veo bien, ya se Ok, ve, ¿verdad? Parece ser que sí. todo bien. Ok, pues agradezco mucho la oportunidad que se me dio pues para poder dar esta conferencia. Es sobre un tema muy relevante que es el autismo, que en los últimos años pues ha tenido un mayor conocimiento, se ha tenido mayor conocimiento de esta condición. Usualmente antes no se detectaba o se confundía con otro tipo de trastornos como de lenguaje o problemas conductuales, o solamente se denominaba como el niño tímido, el niño que no podía socializar. Pero hoy en día pues estamos más especialistas, cada día más informados y los papás también empiezan a identificar diferentes factores y empezamos a darnos cuenta que el autismo pues siempre ha existido, no es que ahorita ya esté existiendo más, como en ocasiones se llega a decir. Lo único es que lo que pasa es que ya estamos más informados, más preparados y podemos generar unos diagnósticos correctos. Entonces, en la conferencia del día de hoy se llama Autismo, una condición de vida que debemos conocer. Vamos a hablar desde la parte del diagnóstico, los especialistas y qué tipo de intervenciones podemos realizar cuando tenemos un pequeño en casa con autismo o también algún alumno que esté en nuestro salón. Bueno, el trastorno del espectro del autismo, también conocido como TEA, es una condición neurológica que afecta las habilidades sociales, la comunicación y el comportamiento de las personas. A las destrezas motoras usualmente con estos niños, como es el sentarse, el caminar y el gatear, en ocasiones no llegan a tener un desfase de acuerdo a la edad que se recomienda que pueda
que empiecen a tener estas habilidades. Entonces, cuando esto pasa, muchas veces consideramos que no, nuestro niño no tiene ninguna condición. Sin embargo, por eso se identifican que son habilidades sociales, comunicación y comportamiento las áreas de oportunidad que también tenemos que evaluar para poder dar un buen diagnóstico. Los síntomas nosotros como especialistas los definimos de acuerdo al Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es el DSM-5. Este libro nos ayuda a dar los parámetros en los cuales podemos generar un diagnóstico y también el grado en el cual se puede dar el diagnóstico, que puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Y este grado implica el nivel de ayuda que necesita el niño. Usualmente antes del 2013 se consideraba trastornos del desarrollo generalizado sin especificación o trastorno de autismo o síndrome de Asperger. Después del 2013 se empezaron a hacer diversas modificaciones y a partir de ese tiempo ahora se conoce trastorno, pero se le agregó la palabra espectro, entonces es trastorno espectro del autismo. Esto derivado a que se ha dado, de acuerdo a las investigaciones, se ha identificado que muchas veces el niño tiene diagnóstico autismo grado 2 y el otro niño también tiene grado 2, pero cada uno tiene diversas condiciones, cada uno tiene diversos comportamientos, diversas habilidades. Uno puede tener mayores habilidades, pero presenta mayores estereotipias o presenta ecolalia, o sea, son diferentes la manera en la que los niños lo manifiestan, se manifiesta esta condición, entonces por lo cual se le agregó la palabra espectro, porque cada uno tiene esas cualidades que nos van a ayudar a potencializar, a trabajar y a desarrollar para que puedan tener una integración al ámbito social y académico. ¿Qué se sabe sobre el desarrollo del cerebro en el autismo? Esto se debe a unos estudios que se han estado realizando. Estos estudios nos indican, o investigaciones, perdón, que sí existe una diferencia de crecimiento cerebral. Nos muestra un crecimiento más rápido, puede ser más grande de lo habitual en la primera infancia o en la niñez temprana. Cuando los niños van a sus revisiones médicas, usualmente el perímetro encefálico puede llegar a ser un poco más grande de apropiado de acuerdo a su edad. También se ha identificado que existen anomalías microscópicas en algunas áreas del cerebro, como el cerebelo, el sistema límbico y la corteza cerebral. Esta parte específicamente se ha realizado en autopsias que se le han realizado tanto a niños como a adultos en diferentes procesos de investigación. También se identifica que existen diferentes sustancias químicas que son las reguladoras del desarrollo cerebral, la comunicación nerviosa y la función cerebral. Sin embargo, esta parte de las diferencias en sustancias químicas no se ha detectado en todas las personas con autismo, pero sí sigue en investigación, pero sí se considera que pues existe un porcentaje de diferencias en este tipo de sustancias. A la diferencia, existen diferencias en la función de determinadas partes del cerebro, como es el cerebro que reconoce los rostros, procesa el lenguaje y nos permite la imitación. También existen estas diferencias. Cuando nosotros realizamos un diagnóstico, no es necesario realizar una medición de neurotransmisores químicos o de técnicas de imágenes de función cerebral. No entran dentro de la parte de un diagnóstico integral que nosotros pudiéramos realizar. Simplemente estos datos se están obteniendo a partir de experimentaciones, perdón, de investigaciones que se están haciendo y a partir de algunas autopsias que se han realizado en los últimos años y que nos han dado estos indicios. Sin embargo, cuando uno asiste al neurólogo, no necesariamente se tienen que hacer este tipo de estudios, pues, para identificar estos rasgos. Ahora, vamos a hablar sobre las señales de alerta y nuestro proceso de derivación. Como les comenté hace ratito, no usualmente se tienen marcadores biológicos que nos puedan indicar la presencia del autismo. No siempre se puede identificar realizando no, más bien no se puede realizar identificando en un estudio de sangre, un estudio a nivel cerebral, no nos va a marcar siempre los indicadores del autismo. Lo que tenemos que identificar son los antecedentes familiares. Si existe un hermano con autismo, hay un 20% de probabilidad de que el otro hermanito pueda tener autismo.
Es un porcentaje de un 20% nada más, el que se estima. También igual pueden ser hermanos o pueden ser familiares desde máximo tercera generación que pueden empezar a generar pueden generar, tener el gen del del TDA, digo, del autismo y nos pueden generar que también la persona pueda tenerlo. Y también el grupo de riesgo de bebés prematuros. Se han hecho investigaciones que también nos indican que los bebés prematuros pues también tienen un alto índice de probabilidad de tener autismo. Sin embargo, no hay una causa específica que todavía nos pueda indicar que el autismo tiene un origen derivado de. Todavía no existe, es por eso que se están haciendo diversas investigaciones, pues para en su momento poder identificar si existe alguna causa específica para esto. Los principales indicadores que nosotros identificamos pues son los conductuales. Estos nos permiten realmente identificar la presencia del trastorno desde edades muy tempranas. Y desde edades muy tempranas me refiero a los 18 meses, desde ahí se pueden y empezar a identificar algunas cuestiones de autismo. Sin embargo, usualmente suelen ser más marcadas a partir de los 3 años, porque a los 3 años ya se tienen mayores habilidades, se empieza a hacer la integración al mundo social, al mundo escolar, y entonces esas pautas conductuales que esperamos de acuerdo al niño se empiezan a ver con un deterioro, porque como comentaba al inicio, pueden gatear, pueden caminar, pueden tener un control de esfínter, incluso a la edad que corresponde, que de acuerdo al desarrollo, y entonces no nos empezamos a percatar de ahí, sino hasta que existe una integración al mundo social por parte de los niños. Ujú. Ah, esta condición de autismo afecta usualmente a uno de 68 niños. Es el porcentaje que se tiene, pero ha aumentado justamente por esta parte de que ya existe mayor información. Eso es lo que ha hecho que ya las personas puedan ser diagnosticadas correctamente. También se diagnostica aproximadamente 5 veces más varones que niñas. Está siendo más frecuente en niños y en ocasiones en niñas es un poco más difícil que lo podamos detectar. Se diagnostican los niños ahora ya también no solamente como condición grave, porque antes solamente se diagnosticaban los niños, por ejemplo, que tenían autismo grado 3 o los niños con grado 2 de autismo que necesitaban una ayuda significativa. Sin embargo, ahora ya también se diagnostica desde el grado 1 o desde el que entonces era Asperger. Empezamos a ver que hay puntos que nos ayudan a identificarlo sin necesidad de que tenga un autismo grado 2 o grado 3. Entonces, ¿cuáles son nuestras señales de alerta? Vamos a decir que de los 18 a los 36 meses, pues el niño no usa a lo mejor un juego simbólico. El juego simbólico me refiero a la parte de el juego, en la interacción, por ejemplo, con los carritos, el hecho de jugar a que el carrito vaya por cierto camino, el hecho de jugar con objetos como por ejemplo de la casa, de alguna cocinita o de con algún bebé, pues el juego simbólico de darle de comer al bebé, de cambiarle el pañal, de jugar a la cocinita y como de hacer comida. Este juego usualmente a esas edades no llega a aparecer si empezamos a identificar que es un rasgo de alerta de autismo. También pueden jugar de manera un poco repetitiva o ritualista. No utiliza el dedo índice para señalar o para indicar interés por algo, sino nos utilizan a nosotros como el objeto para que podamos obtener para que él pueda cubrir sus necesidades. Con esto me refiero a que si el niño quiere alcanzar una manzana que está en un estante en la parte de arriba, el niño va a agarrar mi mano y entonces me va a llevar y me va a hacer que yo le baje lo que está arriba, pero el niño no me va a señalar qué es lo que él quiere, que esté de acuerdo a su necesidad. No trae los objetos con la intención de mostrarlos. Esa parte de la interacción se empieza un poco a deteriorar y entonces nada más el niño empieza a tener los objetos, pero no como con una parte de interacción en la que me pueda mostrar el objeto y decirme, mira, está bonito, mira, está grande, sino simplemente él tiene el objeto y lo tiene ahí. Parece que no quiere compartir actividades. O esta parte de las habilidades sociales pues tiene un poco de individualismo la parte de los niños que se integran tanto en el juego de ellos que pues no les importa si no tienen la necesidad de integrarse con los demás.
tiende a no mirar los objetos o cuando mira su mirada tiende a ser corta y de reojo. Lo que pasa aquí es que se enfocan solamente, su atención conjunta, no tienen esta parte de la atención conjunta, perdón. Y con la atención conjunta me refiero a que el niño va a agarrar un objeto y entonces el niño agarra el objeto pero quiere interactuar conmigo. Atención conjunta que tiene dos estímulos a los cuales tiene que ver y tiene que dar alguna respuesta social. Entonces el niño agarra un objeto y entonces se queda con el objeto, pero nunca hay una parte de demostración de querer interactuar conmigo o de voltearme a ver y darme una respuesta social, ya sea algún gesto como una sonrisa o un gesto que indique alguna aprobación. En ocasiones parecen sordos, otras veces sensibles a ciertos sonidos. Yo le estoy hablando y le estoy diciendo, Mateo, ven. Mateo, ven. Y Mateo no me escucha porque él está centrado o enfocado solamente en la actividad que él está realizando. Entonces, es muy importante que también pues se haga el estudio auditivo, pues para identificar que el niño no está sordo, simplemente está tan enfocado en un objeto, no tiene una atención conjunta, que su atención está en un objeto y no presta atención a los demás estímulos que hay en su entorno. También la presencia de movimientos que pueden considerarse raros, como está el constante balanceo o el estar moviendo las manos o tener algún tipo de estereotipia que a ellos les ayuda a regularse. Estos son algunos indicadores a partir de los 18 a los 36 meses. También incluso podemos identificar desde cuando mamá está dando pecho. Sí, yo cuando estoy dando pecho con mi niño, realmente existe una interacción o también una conexión que yo pueda tener con él. O él solamente está cubriendo su necesidad, pero no hay ninguna cuestión afectiva hacia mí que él me pueda expresar. Luego vienen los rasgos a identificar a partir de los 3 a los 5 años. Aquí es donde desde mi parte clínica, me doy cuenta que los niños a partir de los 3 años es cuando realmente ya empiezan a asistir a terapia, llevados por sus papás, porque ya en el kinder les empiezan a decir, pues, que ven ciertos factores, ver ciertos problemas de conducta y entonces se empieza a desarrollar más este tipo de situaciones. Lo que ha llegado a pasar y es muy común es que en este periodo, antes de los 3 años, sí se llega a decir como, cuando entra a la escuela va a mejorar la estabilidad. O es que tiene algún problema de lenguaje, pero cuando entra a la escuela ahí va a desarrollar su lenguaje. O es que no convive en la casa solamente convive con adultos. Cuando llegue a la escuela podrá interactuar más con niños y entonces se va a desenvolver. En algunos casos sí llega a pasar eso, que el niño se desenvuelve de una mejor manera en el ambiente escolar, pero en otras situaciones no. Entonces, siempre es importante empezar a identificar rasgos de alerta desde edades tempranas. Sin embargo, de los 3 a los 5 años, pues aquí ya la escuela es la que nos da los marcadores principales, pues para poder identificar rasgos de autismo. Aquí se presenta como apenas responder a las llamadas de los padres o adultos. Aquí ya tendría que tener un mayor atención a todos los estímulos que hay a su alrededor, pero vuelven a focalizar su atención solamente en algún objeto. Tienen dificultad para entender mensajes a través del habla. Por ejemplo, las palabras que para ellos puedan considerarse abstractas, como por ejemplo está la situación de vamos a compartir. Para el niño que está aprendiendo este proceso de compartir, también se le dificulta qué es el compartir, a qué te refieres, porque el adulto lo da por hecho, pero el niño está aprendiendo y hay palabras específicas, abstractas, que a ellos les cuesta trabajo. Vámonos simplemente por el amor. ¿No? El amor es una palabra abstracta porque no sabemos qué significa para una persona, qué significa para un niño, qué significa para todos. Cada quien le da un significado especial. Entonces, si el niño apenas está conociendo su entorno, entonces le damos diferentes tipos de palabras, pues no logran entender el mensaje. Tenemos que identificar en qué momentos el niño realmente no me está atendiendo lo que yo le entendiendo lo que le estoy diciendo. Empieza a hablar con retraso y no muestra interés por comunicarse de modo alternativo. El niño puede expresar su necesidad y se acabó. No le importa si tiene una respuesta de parte de nosotros o de algún compañero, él solamente expresó lo que en ese momento él quería. O empieza a tener algún retraso. Lo que llega a pasar también es que existe en algún momento regresión de los logros de su desarrollo. El desarrollo típico
de los niños hasta alrededor de los 18 meses llega a considerarse bueno, no hay ninguna dificultad, no presentan, todo está bien. Pero de repente, de manera gradual o abruptamente, el niño empieza a tener esta dificultad pues para desarrollar algunas cosas. Si de repente el niño ya empezaba a correr, ahora de repente puede tener alguna cuestión como por ejemplo una dificultad motora. Si el niño ya tenía un control de esfínter, de repente puede tener esa regresión en su control de esfínter. Y también pues puede ser más retraído socialmente. Podemos decir que antes compartía más interacción y de repente dejó de hacerlo, pues, como se dice usualmente. Entonces está teniendo una regresión y cuando tienen regresiones también son señales de alerta del autismo. No establece relaciones o mantiene relaciones que exijan atención. Volvemos a la misma parte, el niño hay que ser muy observadores. ¿Por qué? Porque el niño sale al recreo con todos y entonces lo vemos que sí corre, que sí juega, que sí se sube al tobogán, que hace todo, pero está jugando, pero o realmente se está integrando. Yo me pasó en un caso que tenía con un niño, que el niño era, todos estaban jugando a los cazafantasmas y entonces todos eran fantasmas y estaban jugando. Y de repente el niño empezaba a correr con ellos. Entonces decíamos, pues que la maestra me decía, pues es que sí se integra, no tiene ningún problema. El niño no estaba entendiendo el juego, el niño solamente corría porque todos los demás corrían, pero el niño no sabía que estaban jugando a ser cazafantasmas. Entonces el fantasma tenía que agarrar a los demás niños y entonces cuando a él lo agarraban, a él no le gustaba. Eso significa que no logró entender el juego, simplemente estaba corriendo porque estaba haciendo una interacción de esa manera, satisfaciendo la necesidad y siguiendo su integración con el grupo, pero no había como tal una parte de entender a qué se refería el juego de los otros niños. Hay determinados estímulos que le resultan intolerables. En ocasiones suele ser que les pueden, la etiqueta de la ropa, alguna textura, cuando están durmiendo, la textura de las sábanas también. Los sonidos, hay sonidos que les pueden generar mucho conflicto porque ellos son muy sensibles, o también desde la parte de la comida. Si a un niño le gusta el arroz, entonces siempre va a querer, por ejemplo, comer esa textura que se refiere al arroz, pero va a ser muy difícil poderle implementar algún tipo de texturas diferentes. Tiene dificultades para centrar la atención y presta una gran inquietud que se traduce en correteos y balbuceos sin sentido. Con esto nos referimos a que usualmente puede pasar que los niños solamente como que empiecen a hablar como por sí solos o para ellos mismos, pero no vuelven a tener la integración. Presenta dificultad para entender y soportar cambios en la vida cotidiana. Entonces el niño está acostumbrado a lo mejor a un tipo de rutina y de repente esa rutina se le llega a cambiar y entonces eso genera una alteración para él porque nadie le informó que se iba a cambiar o que se iba a hacer algo diferente y le puede generar algún tipo de conflicto. En ocasiones manifiesta comportamientos extraños como correteo, conductas estereotipadas del tipo balanceo o aleteos. Con aleteos nos referimos a que a veces llegan a hacer como este tipo de movimientos, pero los dedos los hacen también muy rígidos y al hacer esto, eso quiere decir que ellos están autorregulando. De la misma manera, cuando se sientan en el adulto, por ejemplo, en tus piernas o se sientan en un lado, o incluso llegan a subirse, por ejemplo, a la orilla de la cama o en una mesita pequeña y empiezan a hacer como este movimiento de balanceo porque es una manera en la que ellos están autorregulando por toda la cuestión de los estímulos o a nivel emocional. Y a veces tienen rabietas de intensa variabilidad. Entonces, hay niños que tienen, derivado de los estímulos, empiezan a tener una rabieta porque no logran controlarlo. Hasta que se retira del estímulo, podemos trabajarlo de una mejor manera. Entonces, si identificamos algunos de estos indicadores en un niño de 3 a 5 años, pues lo conveniente es empezar a llevarlo con el especialista, pero estar muy alertas y muy atentos al desarrollo de nuestro pequeño. Y también una edad muy importante en la que se llegan a identificar algunos rasgos es a partir de los 5 años. Empieza a ver recreos o situaciones sociales similares, suele estar solo o abandonar rápidamente los juegos con otros niños por falta de la habilidad de la comprensión de su papel. Es justo como el ejemplo que di hace un momento. Él no sabe cuál es el rol que él está teniendo dentro del grupo social de amigos y entonces pues me empiezo a como a aislar porque no sé a qué están haciendo o no me puedo integrar de una manera correcta.
y presenta persistencia inusual a realizar determinados juegos o actividades que aun siendo propias de su edad llaman la atención, llegando a ser incluso obsesivas. Yo tengo niños que usualmente le gusta armar rompecabezas y qué padre que le gusta armar rompecabezas, pero el del rompecabezas no lo sacamos. No me realiza otra actividad, él solamente es rompecabezas, rompecabezas. Y me puede armar un rompecabezas si quieren de 50 piezas a la edad de 5 años. Sí, pero es tanta la obsesión que tiene a cierto tipo, por ejemplo, el rompecabezas, que no podemos integrar, que no se puede integrar a otro tipo de actividades. Entonces esto ya también se comienza a trabajar, pues, como una obsesión a cierto tipo de situaciones. Entonces, existen también retrasos. Existe también el retraso en la comunicación no verbal, en el lenguaje oral. Empiezan a tener a veces también ecolalia. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de muletilla, que en mi caso me pasó cuando estaba evaluando a un niño con la prueba de lenguaje, entonces yo le hacía la pregunta y le decía al final no vamos a realizar esto y me gustaría que hicieras esto, ¿no? Y entonces el niño se quedó como repetía constantemente la muletilla que yo estaba teniendo en ese momento. La repetición de la frase o de las últimas palabras que uno presenta, si el niño las repite y las empieza a incrementar en su habla, eso quiere decir que es una ecolalia, que la ecolalia es la repetición de las palabras, pero de una manera no funcional, porque también existe la ecolalia funcional, que solamente es pues cuando el niño repite lo que yo estoy diciendo, pero integrado a un contexto, a un contexto, más bien se agrega un contexto y no solamente es como repetición por repetir. Ahora, vamos para el proceso de evaluación. Pues para el proceso de evaluación tenemos que acudir con el especialista encargado en poder realizar la observación. ¿Y cuándo vamos a ir con el especialista? Cuando nosotros ya identificamos algunos de los rasgos, como los que mencioné anteriormente. Si vemos que algo está pasando en la interacción social, en la comunicación, en el desarrollo de mi hijo y en su conducta, entonces es momento de ir con un especialista para que pues pueda realizar la evaluación correspondiente. ¿Quiénes son los especialistas? Usualmente también nos apoyamos de los médicos, de los pediatras, que son con quien los niños pues tienen el primer contacto y entonces también empiezan a identificar algunos rasgos, como cuando los revisan y no permiten el contacto físico, o cuando el médico por alguna razón le habla y entonces él no hay una integración y de lo que los papás pues le van comentando al pediatra, pues él también empieza a identificar algunos rasgos. También están los psicólogos con experiencia en el área de habla o del lenguaje, o los neuropsicólogos que también nos ayudan a detectar el autismo. También en ocasiones existen terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas que también conocen estos rasgos porque, pues como ellos trabajan la parte de la integración sensoriomotora, pues también nos ayudan a identificar estos rasgos. Pero desde mi punto de vista, los especialistas serían los psicólogos, neuropsicólogos, los neurólogos y también los pediatras. Son las tres personas que podemos hacer el trabajo en conjunto, pues para poder realizar este diagnóstico. Debemos identificar muy bien que existen tres etapas para poder realizar un diagnóstico de autismo, la cuales son nuestros antecedentes, que es desde el desarrollo del niño desde que nació, e incluso cuando hacemos la entrevista se basa desde la parte gestacional. Desde ahí identificamos si hubo una enfermedad durante el embarazo, alguna condición, si el niño fue prematuro. Desde ahí tenemos que tener conocimiento desde el desarrollo de la gestacional de la mamá para poder después identificar cuando el niño ya nace todo el desarrollo motor, del lenguaje, conductual que está presentando y ahí sí poder generar el diagnóstico. Y después el diagnóstico se basa en la observación. Entonces, cuando hacemos observaciones de acuerdo a conductas, como hablamos hace ratito, de acuerdo a las edades, si observamos alguno de esos, pues también. Entonces, ya tenemos antecedentes, ya tenemos observación y entonces ahora nos toca ir también con el especialista para realizar las pruebas específicas. Entonces, debemos realizar observaciones a su interacción durante el juego.
¿Quiénes son los que nos proporcionan la información de esto? Los cuidadores, los tutores de los niños y los maestros. Son los encargados de darnos toda la observación, todas las conductas para que podamos identificar si existen o no esos rasgos de autismo. También se recomienda tener los antecedentes y exámenes físicos del niño, pues para empezar a generar un diagnóstico completo. La evaluación del desarrollo de todas sus destrezas. Debemos evaluar desde las habilidades motoras, las habilidades lingüísticas, sociales, autoayuda y cognitiva. Esto lo evaluamos en algunas situaciones, se pueden evaluar desde el contexto clínico en el consultorio, pero hay otras que tienen que ser evaluadas desde la parte académica. En mi caso, muchas veces se manda el cuestionario a los papás para que nos puedan indicar qué rasgos identifican ellos en sus niños e incluso mando un cuestionario a la escuela, que ese cuestionario pues también ayuda a que los maestros me vayan puntuando más o menos a observación qué detectan ellos en cada niño, pues para poder tener em, cómo es su comportamiento en todos los ámbitos. También la prueba auditiva, porque muchas veces es que no me hace caso, es que no me, parece que no me escucha, es que yo le hablo y no presta atención. Entonces, también como parte del proceso implica el que podamos descartar que no existe ninguna dificultad auditiva, porque si el niño a lo mejor no habla, pero también puede ser derivado de que el niño tiene un nivel de hipoacusia. Entonces, al presentar ese nivel de hipoacusia, pues él no puede replicar no puede tener ese desarrollo de su lenguaje correctamente. Entonces, si descartamos que no existe hipoacusia, podemos decir que entonces también puede entrar dentro de un diagnóstico de autismo. Y las pruebas lingüísticas, estas son muy importantes porque estas tenemos que evaluar desde el lenguaje expresivo, que es la parte del habla, el receptivo y el lenguaje pragmático, que nos involucra el uso social del lenguaje y la parte también de articulación, que es la pronunciación. Hay pruebas como por ejemplo en mi caso yo aplico la prueba Illinois, que me ayuda a dar una edad de acuerdo al desarrollo lingüístico del niño y también de acuerdo a cada área me indica pues la parte de expresión motora, de comprensión, de nivel pragmático y nivel receptivo que está teniendo el niño para poder para poder expresarse. Esto implica una evaluación completa, pero la parte también muy importante empieza desde la observación que podemos tener nosotros como maestros de nuestros alumnos o como papás de nuestros niños en cuanto a su desarrollo. Entonces, al final, el autismo va a tener áreas que podamos trabajar, que es la comunicación y lenguaje, la interacción social, la flexibilidad mental y comportamiento, y existen algunas otras manifestaciones. Ausencia o retraso del lenguaje, tenemos que identificar si existen, alguna anomalía en el habla, el lenguaje literal, dificultades en habilidades pragmáticas. De esto se va a detectar después de la evaluación. Ya evaluamos, entonces ahora vamos a identificar de acuerdo a estas áreas qué es lo que presenta nuestro paciente o nuestro alumno. En presenta interacción social, pues esa dificultad para las reglas, normas sociales, falta de reciprocidad social, escaso interés por los demás. Ok. Luego flexibilidad mental y comportamiento, desarrolla actividades de manera repetitiva, resistencia a cambios, preocupación excesiva. Ok. Luego, otras manifestaciones, presenta alguna alteración sensorial, perdón, o dificultad a nivel motor. Ya tenemos puntuado qué de estas condición está presentando nuestro paciente, entonces a partir de eso realizamos nuestro plan de intervención. Ahora, los programas de intervención para para los niños con autismo. Siempre se debe iniciar lo más temprano la intervención porque esto nos va a ayudar a mejorar el desenlace que puedan tener los niños en cuanto a su desarrollo. Ujú. Tenemos que trabajarlo desde la parte de las competencias. Debemos utilizar esos recursos o habilidades que el niño ya tiene, desde su experiencia, sus conocimientos y para que él pueda actuar de una manera activa y responsable en la construcción de un proyecto de vida. A veces intentamos desarrollar otras habilidades que tiene el niño, pero primero tenemos que identificar cuáles ya tiene, potencializar que las que ya tiene y ayudarnos de esas para poder desarrollar las que le están haciendo falta en su vida. Entonces debemos de actuar debido a competencias.
Las estrategias de intervención. Primero podemos hacer una intervención del desarrollo y de su comportamiento. Podemos cambiar el comportamiento recompensando con refuerzos positivos. Con los refuerzos positivos me refiero a la parte de no tanto los premios o alguna cuestión, sino como más al halago, a las palabras, a los abrazos, a las cuestiones afectivas. Si yo veo que mi niño en casa a lo mejor no realizaba alguna actividad de manera autónoma y en esta ocasión ya lo está haciendo, entonces tengo que reforzar esa conducta. ¿Y cómo lo hago? Simplemente lo chocamos con la mano, le damos el puño, hacemos palabras de elogio, lo estás haciendo muy bien, te estás esforzando, o un acto de afecto hacia ellos. También el entorno de aprendizaje debe ser global. Yo lo que sugiero también incluso en la parte de escolar es que les hagamos rutinas. ¿M? Como maestros tenemos también, pues hacemos una planeación de las actividades que vamos a hacer durante el día. Entonces, planear en la mesita donde se sienta el niño, a lo mejor ponerle la rutina de pues la llegada, el saludo, después alguna actividad de alguna materia, después sigue el recreo, o si en algún momento nos toca educación física, pues nada más le agregamos educación física o la ceremonia. O sea, ponerle en su mesita al niño la rutina pegada para que él pueda identificar cuáles son los pasos que más o menos siguen de acuerdo a las actividades que él va a realizar. Y esto va a hacer que él presente menos conductas disruptivas dentro del ámbito escolar porque ya va a tener alguna idealización de lo que va a estar pasando en su día. De igual manera en casa, crear rutinas. Si a mi niño le está costando demasiada dificultad para ir al baño, pues entonces en el baño le pongo una rutina, los que llamamos los pictogramas, donde vamos poniendo esa parte de bajarte los pantalones, hacer pipí, después subirte los pantalones, lavarte las manos, bajarle a la taza del baño. O sea, le vamos poniendo el orden en el cual tiene que hacer estas actividades. Este tipo de rutinas visuales que se tienen que se tienen que hacer son incluso para los verbales y los no verbales. Ujú. No es exclusivamente para los niños que no nos hablan. Simplemente lo que estamos haciendo es darle una estructura a sus conductas y a sus aprendizajes, pues para que puedan tener un buen desarrollo y un buen comportamiento. Si hacemos esto repetido y repetido, que constantemente sea una rutina y la vamos mejorando y le vamos poniendo cosas más, cosas menos, esto va a hacer que el niño aprenda a ser más autónomo. O sea, no, que tenemos nuestra rutina. Y entonces lo que vamos a hacer es que el niño llega y entonces él solito empieza a visualizar, tengo que bajar mi pantalón, tengo que hacer pipí, tengo que subir mi pantalón, tengo que bajarle al baño, tengo que lavar las manos. Y lo hace una y otra vez. Llega un momento en el que el niño ya ni siquiera lo ve. Cuando detectamos eso, que el niño ya no lo ve porque ya aprendió a hacer ese tipo de rutina, entonces quitamos quitamos nuestra rutina que teníamos pegada en nuestra casa o en nuestro salón, y entonces el niño va a poder realizarlo de manera autónoma, pero esto implica un proceso largo de aprendizaje. Tenemos que también informar con anticipación si vamos a hacer algún tipo de ajuste en alguna de las actividades. Si usualmente nuestra rutina de la semana es nos levantamos, nos bañamos, nos vamos a la escuela, lo pasamos a recoger, realiza alguna actividad física en la tarde, llegamos a la casa, hacemos tareas y después se baña, cena y a dormir. Ajá. Y eso lo hacemos constantemente, pero llega un momento en el que esa rutina se tiene que romper por alguna situación. No pasa nada, simplemente tenemos que avisarle al niño. Vamos a ir a la casa de tus abuelitos, en un rato más. Y lo volvemos a repetir. Acuérdate que vamos a ir a la casa de tus abuelitos y vamos a estar con más personas. O sea, nosotros le vamos anticipando qué va a pasar y quiénes van a estar. Te vamos a ir a la casa de tu abuelito y va a estar tu tío Juan y tu tía Brenda. Ok, y entonces el niño empieza a ver porque llega a la casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues es una casa diferente y de repente ve a más personas y empieza a tener algún tipo de conducta. Entonces, la anticipamos y entonces el niño ya va premeditado a que pues van a estar más personas y existe un cambio de casa, entonces puede tener una mayor adaptación. Tenemos que hacer un análisis de comportamiento funcional, identificar los eventos que causan el comportamiento y las consecuencias que lo están manteniendo.
Con esto me refiero a que si yo ya me di cuenta que a mi hijo, por ejemplo, en la parte de la escuela, le genera mucho conflicto entrar a cierta área, por ejemplo, al área de música, porque cuando entran al área de música, pues empieza, no sé, que a tocar el piano, que la flauta y empiezan los niños a cantar y son muchos estímulos para él. Entonces, yo ya me di cuenta que el evento que causa el comportamiento disruptivo de mi hijo no es que mi hijo sea berrinchudo en este momento o que tenga un mal comportamiento. Cada que vamos a ir al salón de música, mi niño presenta este comportamiento disruptivo de no querer entrar, de esconderse abajo de una mesa o de llorar. Ok, ¿qué es lo que qué es lo que está manteniendo ese tipo de conducta? Pues que lo único que hacemos es quererlo meter. No, vente, es que te tienes que integrar y tienes que estar en el salón de música. Y entonces siéntate ahí y aunque no hagas nada, pero siéntate ahí en esa silla. ¿Por qué meterlo? No hay necesidad de meter al niño al salón de música si no va a ser en lo absoluto productivo. Mejor buscamos algún material extra que pueda ser funcional para el niño y entonces lo mantenemos dentro del aula. ¿Qué podemos hacer si al niño tiene esa obsesión por rompecabezas o por colorear o por letras, por ejemplo? Entonces hacemos esa modificación a nivel escolar. Lo que hacemos en este caso es, al niño le gustan los rompecabezas y vamos a hablar sobre la flauta estando en la escuela, entonces le hacemos una hojita con una flauta y entonces la empezamos a recortar y ahí está su rompecabezas de mi niño y entonces está teniendo un aprendizaje de que la flauta es un instrumento musical y lo está armando y lo dibuja y le damos información sin necesidad de meterse a un lugar donde no le está, donde le está generando muchos estímulos que no son benéficos para él. Entonces, si tiene que su comportamiento es funcional dependiendo a si algo está causando específicamente ese tipo de comportamiento, no hay necesidad de forzarlo a que cumpla con esa norma social de estar en un aula donde no va a ser un comportamiento benéfico para él. Tenemos también establecer un lugar seguro y libre de estimulación sensorial, ya sea en casa, hacerle un área donde cuando él sienta mucho estímulo, porque pues hay muchas personas o porque hay mucho cuestión visual para él, entonces darle un lugar, un espacio donde él pueda estar tranquilo, se autorregula y no pasa nada, posteriormente se va a volver a integrar al ámbito familiar y también en la parte de la escuela. Si el niño no quiere salir a lo mejor al recreo, de momento lo mantenemos un poco en el salón, unos minutos, para que se regule, para que pueda calmar su conducta, para que no esté muy estimulado, y entonces ya después se puede volver a integrar. Pero tiene que ser esto progresivo. Establecer momentos de compartir donde asocie el material a la persona. Tenemos que ayudarle a que establezca pues este contacto ocular para que se aproxima, para que ría, para que tenga alguna expresión social. En No se le exige que haga como tal la parte de compartir, no se le exige que me mire constantemente a los ojos. ¿Por qué? Porque el mirarse a los ojos no es obligatorio. O sea, a veces es como falta de educación de que yo te estoy hablando y no me miras a los ojos. A lo mejor él no me mira a los ojos, pero está entendiendo lo que yo le digo, es lo que nosotros necesitamos, ¿no? No necesito que me esté viendo a los ojos necesariamente, a lo mejor no que esté agachado, sino que esté volteado hacia arriba, a lo mejor está viendo, yo tenía un paciente de 16 años que nunca me veía a los ojos. Entonces decía, es que todos me dicen que los vea a los ojos porque estoy siendo muy grosero. Yo le decía, ok. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer con él? En lugar de estar agachado, porque todos consideraban que eso era grosero, voltea hacia arriba. No me enfoques solamente a mis ojos para que me veas. Busca un objeto que hay alrededor de mí. Focaliza tu atención hacia arriba, cara hacia arriba, y busca focalizar tu vista hacia algún objeto que puedas tener a tu alrededor y entonces, si me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo, no hay ningún problema. No necesito que me veas a los ojos, solamente que entiendas lo que se te está pidiendo o la indicación. Tus instrucciones visuales y desglosar las secuencias paso a paso. Tenemos que utilizar un lenguaje claro, evitar el giro de, por ejemplo, las bromas o los dobles sentidos que los niños o incluso ya los adolescentes no nos van a lograr entender. Tenemos que asegurarnos que realmente entiendan la instrucción que se les está proporcionando de manera grupal. Y en esto tenemos que incluso a veces hacer la llamada de atención. Si el niño se llama Juan, entonces en lugar de decir, a ver, vamos a realizar esta actividad y todos tienen que sentarse y vamos a empezar a recortar. Entonces hacemos una llamada de atención que puede ser con un aplauso y su nombre. Juan y todos los compañeros, vamos a empezar a realizar esta actividad. ¿Esto para qué? Para que él, al escuchar su nombre, pueda generarle un estado de alerta.
La intervención en la comunicación es buscar un modo eficaz de comunicarse. Tenemos el PEX, que es el sistema de comunicación visual no verbal, que nos usa las fotografías, los dibujos y ayuda a las personas que lo necesitan. ¿Para qué? Para que puedan tener su lenguaje básico de acuerdo a las necesidades. Aunque sea una persona con lenguaje fluido, los objetivos se centran en el uso del lenguaje de la conversación recíproca y la construcción de destrezas y relaciones sociales. No importa que el niño me hable, es que si ya me dice manzana, mamá, cama, o sea, ya tiene vocabulario. Bien, pero lo que tiene que tener es esa interacción, esa destreza y esas relaciones sociales. Debemos facilitar la integración planteando trabajos en grupos pequeños en los que él la defina correctamente y que su participación deba ser a plazos para que lo pueda realizar. También debe practicar habilidades sociales y emocionales como el uso de su comunicación, facilitándole por escrito a lo mejor guiones de las preguntas que tiene que hacer. Yo con mi paciente que tenía, él me decía, yo me gustaría que las personas tuvieran subtítulos. Y yo, ¿por qué? Es que no les entiendo cuando hablan. Es que o me hablan muy rápido o es que usan palabras que yo no entiendo. ¿Ok? Y entonces, ¿tú qué haces? Nada. Simplemente les muevo la cabeza como afirmando que sí y listo. ¿Y has entendido lo que te han dicho? No, no me entendía lo que decía, ¿no? Se me quedaba callado. Entonces, empezamos a hacer una lista de básica de, si yo te digo, ¿cómo vamos a iniciar una conversación? Ok, con un hola. ¿Y cómo estás? Pero también algo muy particular que me pasó es que yo le preguntaba, como respuestas usuales, ¿cómo estás? Mal. Nosotros decimos, ¿y qué tienes, no? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Y yo un día hice eso, él me dijo, mi mamá me dijo que se sentía mal. Le digo, ¿qué? ¿Y qué tenía tu mamá? ¿Qué le pasaba? No sé, es que no me interesaba, solamente me dijo que se sentía mal, ¿no? Entonces, como esa parte de las respuestas que también necesitamos que ellos nos den es, pues si te sientes mal, ok, a lo mejor no te interesa, pero como parte de una respuesta social es a lo mejor darles como esas frases que ellos puedan decir en este tipo de situaciones. Entonces, también hacíamos una lista de preguntas, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Cómo puedo, cómo podemos trabajar juntos? ¿Puedo ayudar en algo en el equipo? Esto trabajando en cuanto a la integración de él a su ámbito escolar. Entonces empezamos a hacer preguntas para que él pudiera integrarse a los trabajos en equipo porque le costaban demasiado trabajo. Y entonces, literal, él tenía su lista de preguntas para cuando hay un trabajo en equipo, lista de preguntas para cuando debo iniciar una conversación. ¿Por qué? Porque él no sabía qué preguntar. ¿M? Yo en el consultorio y si, trabajamos con él. Le hicimos su lista de preguntas y llevé a otro adolescente de su edad similar para que pudieran tener una integración y que yo pudiera observarla. Entonces él tenía su lista de preguntas y entonces yo a la otra persona le dije, no me gustaría que tú tuvieras como la iniciativa de estar hablando. Dale tiempos de espacio para que él pueda hablar. Entonces mi paciente le decía hola y la otra persona nada más igual le decía hola, ¿no? Y entonces mi paciente tomaba la iniciativa de ¿cómo estás? Y yo le dije la misma respuesta que con su mamá, dile que estás mal. Y él le dijo, mal, no me siento muy bien. Ok, y entonces mi paciente le dice, ¿qué tienes? Entonces dije, lo logró integrar a ese contexto y nada más como, ¿estás mal? Ok, no me interesa, entonces no te pregunto, ¿no? Como logró tener esa interacción. Y entonces de ahí empezó, ¿qué te gusta? Mi paciente tenía una obsesión por los videojuegos. Entonces, le digo, no siempre todos los pacientes, todas las personas pues van a entender lo de videojuegos, ¿no? Yo tuve que incluso ver la parte de los videojuegos, investigar sobre ellos porque no lograba entender cuando él me daba referencias de algo que había pasado sobre videojuegos. Entonces, para poder yo integrarme a su trabajo, pues aprendí de videojuegos, pero las otras personas no lo van a hacer. Entonces, aquí logramos que él pudiera identificar que existen variedad de temas que puede hablar para poderse integrar con las demás personas. La otra parte también es la intervención para destrezas sociales.
debemos jugar e interactuar debe jugar e interactuar con sus pares de desarrollo típico. Ujú. Aquí es si el niño tiene 3 años, 5 años, dejarlo que juegue y que se integre con los niños que tienen su edad. Poco a poco él se puede ir integrando, pero identificando también si tiene esta cuestión de que su desarrollo, su juego solamente es como de imitación, pero sin entenderlo, pues hasta cierto punto es parte de lo que él puede realizar, pero necesitamos irlo integrando, a lo mejor explicarle, por ejemplo, los niños están jugando a este tipo de juego, qué significa, y nosotros como adulto moldear ese tipo de juegos. O sea, si están jugando a los cazafantasmas, otro día yo mamá, yo maestro, me pongo a jugar con el niño al cazafantasmas y le hago entender y le explico en qué consiste el juego para que pueda integrarse de una mejor manera. Y no cuando alguien llegue y lo abrace porque lo atrapó, porque pues, todos pensaron que él era un fantasma, el niño fue como, no, quítate, y entonces el niño no quiso, se molestó, pero porque él solamente estaba corriendo como los demás. También nosotros debemos unirnos a sus actividades o juegos de interés. ¿Qué pasa? Si mi niño está jugando con el rompecabezas, yo debo, aunque sea el rompecabezas un juego que podemos llamarlo solitario, pues yo también podría integrarme con él, mostrarle, preguntársele preguntas como, ay, ¿de qué color es esta pieza? ¿Cuántas piezas te faltan? Mira, aquí yo tengo una que te puedo dar. O sea, hacer como esta parte de integración a lo que a él le está interesando. Juegos de imitación, expresiones faciales, jugar con la voz. Yo tengo en el celular una aplicación que se llama, a ver, Scream Gone Hero. Esta aplicación lo que hace es que con nuestro tono de voz tenemos que ir como subiendo y bajando para que un muñequito pues no se caiga. Y entonces con el niño empezamos a trabajar pues, como por gritos, pero él ayuda a regular su tono de voz. Entonces empezamos y el niño empieza a identificar que hay diferentes tonos de voz pues para que el muñequito no se nos caiga. También eh, ay, no me acuerdo, una imagen que podemos encontrar en internet en la cual está, por ejemplo, voz de ninja, ¿no? Voz de presidente, voz de grupo de rock. Y entonces, cuando yo le pregunto al niño, ¿en qué tono de voz quieres que hable hoy? Pues usualmente los niños me piden que hable muy bajito. Y entonces me llevo la sesión así, porque el niño no está a gusto si yo tengo voz de presidente, que es como el tono de voz que ahorita estoy utilizando. El niño una quiere una voz de ninja, si no me equivoco. Y entonces el tono de ninja es hablar más bajito. Y entonces puedo trabajar toda la sesión con un tono más bajito y no hay ningún problema. Estoy adaptándome a lo que él quiere, le estoy explicando que hay diferentes tipos de voz. Cuando doy alguna indicación que él no está siguiendo, a lo mejor sí se eleva un poquito más el tono de voz y entonces hacemos este juego de voces para que él también pueda entender este tipo de expresiones. Los juegos de caras y gestos nos ayudan muchísimo. Yo lanzo el dado y entonces les digo, cayó la emoción de enojo. Entonces todos vamos a caminar como enojados y entonces así exageramos ese tipo de expresiones. E incluso me pasó que con un paciente de 16 años tenía dificultad para gesticular, para poder identificar sus emociones. Yo poníamos el espejo y le decía, vamos a hacer cara de enojado. Su cara era muy similar, era casi la misma. Cara de feliz, o sea, solamente un pequeño movimiento de boca. Y casi todo el tiempo tenían la misma expresión facial. Entonces tenemos que exagerar con ellos, que si estoy enojado, realmente hacer esta expresión de enojado, que en mi boca, mi nariz, todo, exprese que estoy enojado. Y eso les ayuda mucho a identificar cómo se encuentran las otras personas. Fomentar el respeto por las normas básicas mediante la explicación de las mismas, aprender a negociar los tiempos, modos de realizar las actividades o relacionarse con los demás. En ocasiones se nos llegan a obsesionar tanto con ciertas actividades que es muy difícil que los podamos quitar de esas actividades. Yo lo que utilizo, por ejemplo, es el reloj. Entonces está la parte del reloj y aquí podemos ver que el circulito pues va avanzando
conforme se nos va acabando el tiempo. Cuando esto pasa, cuando el niño va midiendo de esta manera cómo está pasando el tiempo, entonces el niño tiene que hacer una actividad y si yo le digo en un minuto, que significa que este círculo va a llegar hasta acá, entonces en un minuto vamos a tener que dejar de realizar, traer de hacer ese rompecabezas. Entonces el niño va viendo, va midiendo el tiempo y entonces sabe que inmediatamente en cuanto este reloj llegue hasta aquí y empiece a sonar, significa que él tiene que dejar la actividad. Entonces tenemos que aprender a negociar. A lo mejor le cuesta mucho trabajo dejarlo. Le mido el tiempo, le doy el tiempo indicado, pero le pongo otro estímulo que pueda ayudarnos a que se desprenda de algún otro. Utilizando, por ejemplo, las alarmas, los relojes, para que pueda completar también sus tareas mediante las ayudas visuales o auditivas, como pues, por ejemplo los temporizadores digitales o códigos de colores. La intervención sensorial y motora. Muchas veces tienen sobrecarga sensorial que se menciona como la causa potencial de las rabietas. Cuando el niño está bajo mucho estímulo, nos puede generar alguna conducta disruptiva. Entonces, la terapia de integración sensorial que dan los terapeutas ocupacionales, aquí ellos utilizan, por ejemplo, el uso de un chaleco que es muy pesado para que también ellos sientan como esa parte, por ejemplo, cuando les damos abrazos o cuando tienen el contacto con otras personas, otros niños, el roce con ciertos este tipo de texturas. ¿No? La oscilación de los estímulos sensoriales, de que acá podemos, y vámonos desde los sencillos, que por ejemplo acá tenemos bolitas de hidrogel y entonces acá tenemos agua y acá tenemos arena, entonces también pasarlo por esos estímulos va haciendo que ellos puedan tener una mejor integración de estímulos e incluso a nivel de comida. Si los trabajamos a nivel sensorial, o sea, utilizando manos, pies, o todo su cuerpo, se ha comprobado que nos ayuda a que puedan aceptar mejores texturas en cuanto al nivel de al nivel para poder comer. O sea, aceptan más tipos de texturas y tienen una mejor integración sobre esto. Esta terapia pues parece tener también efectos relajantes. Yo en sesión la única manera en la que he trabajado es a mi foco. Pongo mis ventanas de manera oscura y hago como si fuera un cuarto negro y a mi foco le pongo un papel celofán color azul para que el ambiente se vuelva de color azul, todo negro, y entonces empezamos, mi tono de voz es demasiado bajo y lo único que empezamos a trabajar para que pueda bajar esos niveles también de ansiedad que muchas veces presentan los niños. Le pongo diferentes estímulos y entonces él va decidiendo cuáles quiere utilizar, vamos viendo cuál es el que le genera mayor bienestar, cuál le gusta más. Y entonces luego, si identificamos que las texturas rígidas o suaves le gustan mucho, y que esas le ayudan a regularse, yo les digo a los papás, nos hacemos un guante y le ponemos la textura que a él le gustó y entonces cuando nuestro niño está en algún desborde de manera conductual, utilizamos nuestro guante y empezamos a pasárselos por todo su cuerpo y eso ayuda, si es un estímulo que le favorece y que le ayuda a relajarse, pues también ayudamos a que en ese momento de esa conducta pues empiece a sentir el estímulo, se lo pasamos por su cara, por su cuerpo y también empieza a relajarse un poco más. Ujú. Y entonces, nada más lo único que voy a mencionar también es la parte del medicamento. La parte del medicamento usualmente cuando se recomienda que la podamos dar. La parte del medicamento se da cuando existen algunos factores como por ejemplo la hiperactividad, la falta de atención, la irritabilidad, trastornos compulsivos, comportamientos repetitivos o alteraciones de su estado de ánimo. Ahí es cuando recomendamos que puedan tener algún tipo de tratamiento farmacológico. En mi caso los mando con el neurólogo para que pueda darles el tratamiento y entonces así el niño también pues pueda tener ese apoyo extra del medicamento porque también existen pues la parte en la que las personas con autismo pues tienen alguna otra afectación como por ejemplo tienen autismo pero pues también tienen problemas de atención, tienen autismo, tienen sus comportamientos obsesivos, tienen autismo pero tienen trastornos del sueño, entonces como hay más afecciones que se puedan presentar pues esas las regulamos con terapia cognitivo-conductual y con apoyo farmacológico. Y entonces sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, psicóloga Karen. Bueno, le damos un aplauso si gustan abrir sus micrófonos o así. Le mandamos un aplauso muy fuerte.
Gracias. y le damos las gracias por su participación. Con algunas preguntas. Si es que tienen dudas y demás, pues es el momento de hacerlas. Aquí nos dice Marluna Pascual, nos dice, ¿cuál es el cuestionario para maestros? El cuestionario para maestros que yo manejo es una versión similar al MChat. Eh, yo solamente se las mando, esa versión que tiene las mismas preguntas similares al MChat. Lo único es que los maestros como tal no me generan una puntuación, sino solamente me dan observaciones, porque nosotros puntuamos si lo tiene o no lo tiene, pero el maestro lo único que a mí me interesa es que me dé observaciones. O sea, en el área de integración social, ¿qué observa el maestro? En el área de comunicación, ¿qué es lo que observan? Entonces es una versión similar al MChat, solamente que sin puntuaciones y solamente se requieren observaciones por parte de los maestros y nosotros hacemos la interpretación de esas observaciones que ellos nos dan. Muchísimas gracias. También nos pregunta Marluna, ¿qué estrategias de la TTC aplica? ¿Qué estrategias de qué, perdón? Dice de la TTC. Ahorita comentó de la Ok. terapia cognitiva Cognitivo conductual. conductual. Ujú. Puede ser ese. Ok, ¿qué estrategias utilizamos? Pues dependiendo el caso que se nos presente en el niño. Por ejemplo, mi niño con trastorno obsesivo compulsivo, lo que realizábamos era un registro mi niño tenía lavarse las manos, pero tenía muchos, se lavaba constantemente las manos, que incluso le empezó a generar, pues ya problemas en la piel. Entonces, cuando eso pasaba, lo que hacíamos era llevar el registro de cómo se estaban lavando sus manos cada cuánto y debido a qué. Entonces, por ejemplo, identificamos que en un día llegaba a lavarse las manos, incluso a veces hasta 37 veces. Entonces empezábamos a ver lunes y empezamos, ¿por qué te lavas las manos? Porque llegué de la casa, porque agarré al perro, porque hice esto, porque, o sea, incluso situaciones en las cuales el contacto no tenía ninguna cuestión como de ensuciarse o que se pudiera ver. Entonces, ese tipo de registros en él nos fue ayudando a que esta conducta, por ejemplo, fuera disminuyendo este tipo de comportamiento, porque identificamos, ok, si le genera conflicto agarrar al perrito porque considera que el perrito tiene bichos, decía él. Entonces, bueno, aquí se te permite lavar las manos, pero también sus lavados de manos eran de 7 minutos. Entonces, cuando ese lavado de manos era de 7 minutos, lo que hacíamos era también empezar a hacer el registro de cómo reducir el tiempo y cuántas veces se tenía que lavar las manos. Entonces, en mi caso, usualmente lo trabajo, por ejemplo, si un trastorno obsesivo compulsivo, lo trabajamos de una manera de registros y como mi paciente tenía 16 años, pues yo era también consciente de esta parte que podía ir modificando. No se mo- La parte que llegamos a modificar era que logramos solamente que él redujera a 7 veces, lavarse las manos 7 veces. Entonces digo, de 37 a 7 veces, pues también logramos que la parte de su piel pues no estuviera tan afectada en ese momento. Ok, muchísimas gracias. Vamos con otras preguntas y después damos la palabra a Marluna. Dice aquí Fernanda Núñez, muchas gracias, psicóloga Karen. Mi hijo tiene un compañerito azul. ¿Cómo le explico a mi hijo esa condición? Hay algunos cuentos que nos ayudan a poder identificar a poder explicarles a los niños este tipo de condición. El cuento es, por ejemplo, sobre, hermanito, denme un segundo, por aquí lo tengo. El cuento se llama tengo un hermanito que es azul, así se llama el cuento. Entonces, este cuento yo se los leo a los niños, incluso que no tengan algún hermano, pero les explicamos el tipo de comportamientos que tienen ellos. Entonces, por ejemplo, si al niño no le gusta el cuento habla sobre que al niño no le gusta que lo toquen, entonces, pues como compañeritos hacemos que no lo tocamos, ¿no? Em, el cuento habla de que al niño no le gusta, no puede comunicarse con los demás, entonces como que es un libro que nos da
parámetros muy empáticos para que los niños puedan tener también esas herramientas para poder integrar a los otros niños. Entonces, yo les recomiendo que lo trabajen por medio de cuentos. Por medio de cuentos podemos generar esa empatía cuando tienen un familiar, un hermano o un compañero con autismo. Muchas gracias. Y también nos pregunta hermana Saldaña, en niños de 14 años, ¿cómo se detecta si tienen autismo? Aquí las situaciones ya deben de estar más marcadas y la principal causa es la integración social. La integración social en este punto ya tendría que tener un mayor deterioro o mayor dificultad y también en la comunicación. Entonces, a esta edad no necesariamente vamos a ver la cuestión de desarrollo, sino solamente es integración e interacción social. Es lo que nos va a ayudar a poder identificar si tiene un autismo o algunas conductas repetitivas que también en esta edad se pueden presentar. Muchas gracias. Hace ratito Marluna Pascual levantó la mano. No sé si Ah, quiere. sí, Adelante. gracias. Gracias por darme la palabra. Pues sí agradezco esta plática muy interesante. Yo soy docente en una escuela regular, en el área en este nuevo modelo del servicio de inclusión y me facilita mucho la comprensión de las conductas que he observado en los niños que tengo. Y me gustaría, no sé si me pudiera apoyar con una estrategia o algo que me pudiera recomendar. Tengo un niño que se sale del grupo, digo, sí va cumpliendo las características, pero no hemos logrado esta autorregulación, se sale del grupo, tiene ataques, periodos de risa constante y Ok. aparte huele, se la pasa oliendo todo lo que toca, todo es repetitivo, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si me pudiera ir recomendar pues, algo que nos pudiera funcionar, ¿no? Ya hemos usado pictogramas, hemos usado esta parte de la comunicación, alternativa, llegó sin diálogo, ¿no? Aislado, ahora vemos que se integra un poquito más, pero Ujú. lo que me preocupa ahorita, o que en lo que quisiera impactar es en esta parte en los ataques de risa y que se sale del aula, ¿no? Por favor. Ok. Una pregunta, cuando se sale del aula, ¿han detectado alguna cuestión específica? O sea, o nada más es de repente está sentado y agarra y se nos salió corriendo, o hay algo específico que Ajá. esté detectando que No, se nos haya salido. no se sale, Nada más o sea, se sale de repente, sí. Ok. Lo que usualmente podemos hacer cuando llega a pasar esto, como puede ser una situación de riesgo el que de repente se nos llegue a salir, porque pues puede chocar con alguien o por alguna razón no nos dimos cuenta. Entonces, lo que podemos recomendar para que tengamos necesitamos hacer el control físico. En este caso, como es un niño que ya se está saliendo constantemente del aula y estamos detectando que no hay un estímulo específico que esté generando la conducta, tenemos que hacer un poco de contención física. Es lo que yo suelo recomendar en estos casos. Por ejemplo, no sé cómo esté la estructura de su salón, entonces a lo mejor podemos ponerlo en la parte de pegado a la pared y del otro lado pues se puede poner el docente, a lo mejor no necesariamente sentado al lado de él, pero sino parada explicando algún tema, pero que al niño hagamos esa contención física para que él no pueda salirse y no necesariamente estamos ejerciendo el contacto, sino lo que va a pasar es que el niño está sentado y la maestra se pone aquí, entonces el niño pues iba a intentar como pues empujar, ¿no? Empujar y quererse salir, pero tenemos que hacer un poco esa contención física para que él pueda, regularse para que pueda entender que es una norma social que también está irrumpiendo, pero si nosotros generar contacto hacia él, sino solamente estar como de espaldas e intentar que pues él no se nos salga del lugar. Ahora, cuando les dan esos ataques de risa, sí se recomienda que les permitan 5 minutos salir, pero siempre con alguien, pues con alguien encargado. ¿Por qué? Porque entonces le damos manera de que se regule y regrese, se regule y regrese. Y entonces así la conducta, se puede empezar a disminuir porque el niño empezó a reírse y entonces agarramos y nos salimos rápido y nos ponemos afuera del salón
El niño se empieza a reír, tiene su ataque de risa y entonces volvemos a regresar al salón, considerando que si los periodos de risa son cortos, también eso influye porque no nos vamos a salir media hora porque el niño se está riendo, ¿no? Ok, Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a usted. gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra pregunta? No sé, algo más que quieran comentar? Ya no veo aquí más preguntas. Ay, bueno, a mí sí me permiten una última, ¿no? Claro, Es que claro, ahí yo tengo una duda en esta parte de si cumple con los criterios o no, porque tengo otra niña que al momento que habla en voz bajita como si nada más hablara para ella. Evidentemente no se le entiende nada de lo que dice, pero es como si hablara así en voz muy, muy bajita y se hace, cuando se realiza alguna actividad, ella habla únicamente como para ella, no se le alcanza a comprender así con una voz como en secreto, ¿no? Ya Ujú. no sé, aquí tengo la duda si ella es un modismo o porque no, como que no cumple con todos los criterios de lo que estamos ahorita revisando. Ujú. Bueno, por ejemplo, si solamente esta es la característica que está sobresaliendo sobre esta niña, tenemos que identificar también la parte emocional, identificar si esta parte de hablar para sí misma también puede implicar un tema de seguridad o algún tema familiar y no necesariamente alguna cuestión de neurodesarrollo, porque sí tiene que tener muchos más, o sea, más criterios, pero tiene este, entonces entra. Pero si solamente es eso lo que nos está llamando la atención, vámonos un poco más por la parte emocional, de seguridad, autoestima y situación familiar pues que puede ser la otra causa que esté generando este tipo de comportamiento en de habla en la niña. Ok, muy bien, muchas gracias. De nada. muchas gracias. Bueno, pues ahora sí me parece que ya no hay más preguntas. Por lo tanto, pues, psicóloga, Karen, le damos las gracias por esta plática tan interesante. Eh, Como puede ver, pues aquí nos sirve muchísimo para los psicólogos, docentes, padres de familia y poder detectar y no andar haciendo detecciones, ¿verdad? Nada más con pequeños indicios. Eso es muy importante, ¿sí? Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias. Quiero invitarlos a la próxima conferencia que vamos a tener. Recuerden que son cada 15 días. El viernes 11 de octubre a las 11 a.m. vamos a tener la conferencia que se llama Una crianza consciente y respetuosa, que va de la mano perfectamente con todos estos temas a través de la maestra Erika Zenón Pascual. Entonces, les agradecemos mucho a todos su participación. La conferencia se va a subir también a Facebook de AMAPSI para que puedan verla en repetición. Les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde. Muchas Gracias por su gracias. Hasta luego. participación. Dice muchas gracias, psicóloga Karen, y a los organizadores. Gracias a ustedes por estar por aquí. Pues vamos a detener la grabación.